Hoy vamos a estar analizando la performance de las Magnificent 7, las Mag 7, las acciones más queridas y más grandes en el sector tecnológico y las grandes motores de todo lo que viene a ser inteligencia artificial. En este mapa es el retorno total del último mes. Como vemos, Meta y Tesla han perdido una porción significativa del precio de su acción. Google, Amazon y Apple, por el contrario, han ganado una parte muy grande, y Nvidia y Microsoft están más o menos tradeando igual en este último mes. Así que vamos a analizar ya mismo estas acciones. La primera de ellas es Apple, que hoy está bajando un 1,53 al momento que estoy grabando esto. En este año ha subido un 7,12% por debajo del rendimiento del S&P, y en el último mes ha subido un 8%. Esto hace que se encuentre prácticamente en máximos históricos. La valoración de esta empresa es muy grande. 36.47 de P/E ratio en los últimos 12 meses, un 55% de premium en comparación al sector y un 21% de premium en comparación al promedio de sus últimos 5 años, que fue de 30. En una mirada futura, un P/E de 33.20, un 41% de premium comparado con el sector y un 16% de premium comparado con el promedio de sus últimos 5 años. El price to earnings growth es de 3.21, muy por encima del sector y muy por encima de su promedio, y como sabemos, esta métrica nos gusta que sea menos de 2 o menos de 1, lo que nos hace sentir muy emocionados, por lo que esta empresa está cotizando a niveles muy grandes en comparación al crecimiento que está teniendo. Si vamos al crecimiento, como vemos, este año aumentaron su revenue, sus ingresos, en un 6,43%, por debajo del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Se espera que para el próximo año lo aumenten en un 7%, también por debajo del sector y por debajo un poquito de su promedio de los últimos 5 años. Un 10,33% por año es lo que estiman los analistas que va a aumentar los earnings per share, el beneficio por acción, también por debajo del sector y por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Como vemos, la eficiencia, el gross profit margin, es de 47, por debajo del sector también, pero por encima un poco, un 7% del promedio de sus últimos 5 años. Básicamente lo que nos están diciendo es que esta empresa no está creciendo igual de rápido que como lo vienen haciendo otras, como vamos a ver en este sector, y que desde el lanzamiento de su último iPhone, el iPhone 17, no han tenido extraordinarias ganancias. Como sabemos, el último trimestre del año, en el cual nos encontramos ahora mismo, es el que más ganancias le genera a las empresas y lo que hace que el mercado suba bastante en este último tiempo. Esto es debido a la Navidad, el Año Nuevo, que empiezan a comprarse regalos, la gente se va de vacaciones y demás. Es lo que conocemos como el famoso rally navideño del último trimestre, que suele empezar más o menos en Halloween, el 30 de octubre, hasta finales de enero o febrero. En un discounted cash flow analysis con un ratio de crecimiento del 10%, lo que estiman que va a subir sus EPS, nos daría un valor intrínseco de $224 por acción, es decir que estaríamos pagando un 20% de premium a precios de hoy. Actualmente el mercado está prediciendo un 14,75% de suba, lo que es una clara señal de sobrevaloración. Si pausan el video, acá pueden ver los otros ratios. Como siempre, nosotros vamos a utilizar la tasa media. En el output, como bien decíamos, un $224 por acción, un premium del 20%, pero con un margen de seguridad del 10% nos daría un valor aceptable de compra de $201, con un margen de seguridad del 20% nos daría un valor aceptable de compra de $180 aproximadamente, y con un 25% de margen de seguridad, si es que queremos estar seguros de no sufrir ningún tipo de volatilidad o de bajada de precios en esta acción, nos daría un valor aceptable de $168. Déjenme en los comentarios qué opinan de esta empresa, qué opinan de esta acción, si creen que va a crecer a un ratio más alto el año que viene, y si es para comprar, vender o evitar. Seguimos con Amazon, que actualmente está bajando al día de hoy un 1,53%, también como Apple. Year to date se encuentra subiendo un 5,33%, también por debajo del S&P, y en el último mes tuvo un bull run del 8%. En términos de valoración está cotizando a un 33.15 de P/E, muy por encima de lo que es el sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. En una mirada futura, más o menos lo mismo, 33.34, un 100% de premium comparado con el sector, pero muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Lo que nos gusta verdaderamente de esta acción es el PEG, el Price to Earnings Growth, que es de únicamente un 1,74%. Quiere decir que la valoración está bien en comparación al crecimiento de esta empresa, y también está muy en línea con lo que es el sector. Como vemos, en términos de crecimiento, este año el revenue ha crecido a un 11,5% aproximadamente, muy por encima del sector, pero por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Se espera que para el próximo año crezcan más o menos a la misma tasa, también por encima del sector y también por debajo de su propio promedio. Y lo que nos gusta verdaderamente de esta acción es que se estima que aumenten en un 19% sus beneficios por acción, obviamente en un plazo de 3 a 5 años. Algo que destacar de Amazon es que tienen muy buenos márgenes del 50%, muy por encima del sector y por encima del promedio de los últimos 5 años, y que el flujo de caja por operaciones es muchísimo mayor a lo que es el sector, obviamente, y también al promedio de sus últimos 5 años. Como siempre, a mí me gusta meter algún tipo de valoración de Price to Cash Flow Ratio. En el 2020 estaba cotizando 28
18.41 y actualmente está cotizando a 19.20. Es decir que desde esta perspectiva, de este método de valoración, esta acción está mucho más barata de lo que estaba hace 5 años. Ya en el Discounted Cash Flow Analysis, con un ratio de crecimiento del 18%, llegaríamos a un valor intrínseco de $172 por acción, lo que significaría un 34% de premium que estaríamos pagando a precios de hoy. Actualmente el mercado pricea un 25% de suba, lo cual veo muy poco probable también, y es una clara señal de que esta acción está sobrevalorada. Si queremos ser un poco más agresivos con una tasa de crecimiento del 20%, llegaremos a un precio intrínseco de $198, y si queremos ser más conservadores, con una tasa del 16% llegaríamos a un precio intrínseco de $150. En el output, como decíamos, un 34% de premium estaríamos pagando, con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $155, con un margen de seguridad del 20% de nuestro valor aceptable de compra sería de $138, y por último con un margen de seguridad del 25% nos daría un valor aceptable de $130. Díganme qué opinan de esta empresa, de esta acción, si creen que la valoración está bien, y déjenme en los comentarios si ustedes están comprando, vendiendo o holdeando. La siguiente de ellas es Google, que year to date se encuentra subiendo más de un 52% y en el último mes tuvo un bull run de casi 16%. Esto es debido a dos factores. La primera es que cubrieron computadoras cuánticas que pueden resolver cuentas matemáticas muy complejas que antes tardaban 300 años y ahora las pueden resolver en un segundo. Esto más que nada fue por la acción de Rigetti Computation, una acción nueva en el mercado que está cotizando y que se voló luego de que se conozcan los resultados. Y la otra razón es la siguiente. Sí, Warren Buffett compró Google. Después de muchísimos años intentando entender el negocio, muchísimos años rechazándolo, y después de declarar que no va a hacer más los reportes anuales que hacía en Berkshire Hathaway, se decidió a comprar 4.9 billones de dólares de la empresa de Alphabet. Es por eso que la acción hoy está subiendo más de un 5% y actualmente está cotizando a $291 en máximos históricos. En total, Warren Buffett ha comprado casi 18 millones de acciones. Como ustedes saben, los superinversores, es decir, la gente que tiene más de 10 billones de dólares en acciones, todos los trimestres tienen que presentar un formulario que se llama el 13F, el 13F. En él declaran todos los movimientos que hicieron durante el trimestre y declaran todas las posiciones que tienen abiertas para que todo sea mucho más claro y sin ningún tipo de amaño. Lo que hacemos nosotros los inversores es fijarnos en lo que compraron estos superinversores, la gente que realmente sabe de esta industria, y tratamos de copiarle los movimientos siempre y cuando podamos. Warren Buffett compró casi 18 millones de acciones en Alphabet, lo que obviamente el precio subió en un 5% y hace que la gente tenga muchísima más confianza en esta acción, en esta empresa, de la que había antes. En términos de valoración estaríamos pagando un 114% de premium en comparación al sector, pero muy en línea en comparación al promedio de sus últimos 5 años. El price to earnings forward de 26.43 también está por encima del promedio del sector y un 10% únicamente de premium en comparación a sus últimos 5 años. Al igual que Amazon, lo que nos gusta de esta empresa es que tiene un PEG de 1.75, lo cual es menor a 2, lo que nos emociona bastante, pero es superior al promedio del sector y el promedio de sus últimos 5 años. Como sabemos, Google ahora es una empresa que paga dividendos, lo arrancaron a pagar hace más o menos un año, tienen un 0,30% de dividend yield y pagan un total de 84 centavos de dólar por acción. En términos de valoración intrínseca, con una tasa de crecimiento del 15%, llegaríamos a un valor intrínseco de $271, como vemos en pantalla, lo que tenemos pagando un 7% de premium en comparación al precio actual de la acción. El mercado está apreciando un 18,4% de suba, lo cual puede significar una mínima señal de sobrevaloración. Con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $244, con un margen de seguridad del 20% sería de $217 y con un margen de seguridad del 25% nuestro valor aceptable de compra sería de $203. La pregunta que les dejo para esta acción es: Buffett compró, ¿ustedes van a comprar? ¿Están dispuestos a pagar un 7% de premium para acceder al gran crecimiento y a la gran empresa de Alphabet? Esa pregunta la van a tener que responder cada uno de ustedes según hagan su propia investigación. Pero no se olviden de dejarme en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. Ahora sí, vamos por la cuarta. La siguiente de las acciones es Meta Platforms, que year to date está subiendo únicamente un 1,88%. Como vemos, hoy ha sido otro día rojo. En el momento que estoy grabando este video ha caído casi un 1% y en el último mes se encuentra perdiendo el 18% del valor de su precio. Justo aquí fue cuando se conoció el balance y las extremas cantidades de dinero que están invirtiendo en inteligencia artificial, y como sabemos, los inversores de Meta tienen un poco de miedo que vuelva a pasar lo mismo que sucedió en 2022 con la inversión en Metaverse. Invirtieron millones y millones de dólares y al final no les dieron resultados. Como podemos ver, se encuentra prácticamente en la mitad del rango de sus 52 semanas, más tirando al rango bajo. En el día de hoy se conoció que un juez federal de Washington no cataloga a Meta como un monopolio luego de sus compras de Instagram y WhatsApp.
Esto es una buena noticia para la compañía, pero como vimos, el mercado no lo tomó tan bien y se lo ha hecho saber mediante la rueda de hoy. En términos de valoración se encuentra cotizando por debajo de lo que es el promedio de los últimos 5 años, pero todavía muy por encima de lo que es el sector, un 70% de premium en comparación a este. En una mirada futura estaría cotizando a 23.06 de PE, muy en línea con el promedio de los últimos 5 años, pero como habíamos dicho, muy por encima del promedio del sector. Lo que nos llama la atención principalmente es el PEG, el Price to Earnings Growth, que a nosotros nos gusta que sea menor de 2 y que Meta lo tiene en 1.48. Esta señal puede percibirse como una compra efectiva. En términos de ingresos, el revenue ha crecido un 21% este año, también por encima del sector y por encima del promedio de sus últimos 5, y se espera que para el próximo año crezcan en un 20%, muy por encima del sector y por encima también del promedio de sus últimos 5 años. Lo bueno de esta empresa es que van a aumentar un 15, casi 16% sus beneficios por acción dentro del periodo de 3 a 5 años. Esta métrica es muy importante ya que nosotros la vamos a utilizar para realizar nuestro Discounted Cash Flow Analysis. Algo muy importante a destacar son los márgenes de Meta Platforms, que es del 82%, es decir que el 82% del revenue total se convierte en Gross Profit, muy por encima de lo que es el sector y también por encima del promedio de sus últimos 5 años. En una mirada de Price to Cash Flow Ratio, como vemos, hace 5 años cotizaba en 23.18 y actualmente está cotizando en 14.11, una clara señal de infravaloración. Ahora sí, en un Discounted Cash Flow Analysis con una tasa de crecimiento del 12%, nos daría un valor intrínseco de $670 por acción, estaríamos teniendo un margen de seguridad del 10%, casi 11%. Si queremos ser más conservadores, con una tasa de crecimiento del 10% nos daría un valor intrínseco de $583, lo cual estaríamos pagando un casi 3% de premium, y si queremos ser más extremistas, con una tasa de crecimiento del 14%, llegaríamos a un valor intrínseco de $770 por acción, lo que nos daría casi un 30% de margen de seguridad. Actualmente el mercado está apreciando únicamente un 10,5% de crecimiento del flujo de caja libre para Meta Platforms en los próximos años, lo cual es una clara señal de infravaloración, ya que como vimos sus earnings per share están estimados que crezcan al 15% durante los próximos 3 a 5 años. En el output, como bien decíamos, casi un 11% de margen de seguridad, pero con un 10% del mismo, nuestro valor aceptable de compra sería de $603, con un margen de seguridad del 20% llegaríamos a un valor aceptable de $536, y si quisiéramos un margen de seguridad del 25%, nuestro valor aceptable de compra sería de $503. En un análisis de sensibilidad con una tasa de crecimiento del 11% y un PE de 27, lo cual se asemeja un poco más al promedio de los últimos 10 años, para el año 2030 tendríamos un retorno total del 108% o de un 13% anual, lo cual es muy por encima de lo esperado y del promedio del S&P 500. Díganme ustedes qué opinan de esta empresa, si es para comprar, vender o holdear. Para mí es una clara empresa que está infravalorada, pero habría que esperar también para estar seguros al próximo guidance y a la próxima presentación de balances, porque ya dijeron y ya anticiparon que para el año que viene van a gastar muchísimo más dinero en capital expenditures, y eso al mercado no le gusta, y es por eso que bajó un 18% en el último mes. La siguiente de las Mag 7 es Microsoft, que year to date está subiendo un 18% por encima del valor del mercado, que el S&P luego de la corrección está subiendo en un 12-13% year to date. Como vemos, hoy bajó 2.70, casi $14, es muchísimo, y contando esto en el último mes se encuentra 4% abajo. El mercado no le ha gustado los balances de las 7 magníficas hasta lo que vemos por ahora. En términos de valoración, como vemos, PE de 35, muy en línea con el promedio de los últimos 5 años, un 2,5% de premium, y el Price to Earnings Forward 31.55, tenemos teniendo un margen de seguridad del 1,12% en comparación al promedio de los últimos 5 años, así que podríamos decir que está bien valorada en términos de Price to Earnings. El PEG ya es algo que nos gusta porque está por encima de 2, exactamente en 2.34, pero también muy en línea con el promedio de sus últimos 5 años. Es decir, estamos acostumbrados a que esta empresa cotice con un PE alto y actualmente está cotizando en el mismo PE que su promedio, lo cual es bastante llamativo para el precio de esta acción. En términos de crecimiento, han aumentado su revenue en un casi 16%, muy en línea con el promedio de los últimos 5 años, y se espera que el revenue lo aumenten también en un 15% para el próximo año, también muy en línea con su promedio. Los EPS se estima que crezcan al 13.5% por año dentro de los próximos 3 a 5 años, que es por debajo del sector, un casi 12%, pero también en línea con el promedio de los últimos 5 años, es decir, esta empresa está prácticamente igual que hace 5 años. Fíjense en esto, en 2020 cotizaba a un 24,5 de Price to Cash Flow Ratio y actualmente, luego de 5 años, está cotizando a 25.65. Es decir que la valoración prácticamente no ha cambiado en esta empresa, pero como vemos en sus últimos 5 años han subido un 135%. Es decir que le han ganado al mercado, el precio ha subido muchísimo, el revenue ha subido muchísimo, pero sigue manteniéndose en la misma valoración. Esto demuestra la calidad y las ventajas competitivas sólidas
que mantiene esta empresa para actualizarse a los mercados cambiantes y adaptarse a los nuevos contextos. En un Discounted Cash Flow Analysis con una tasa de crecimiento del 14%, el promedio en realidad de sus últimos 10 años, llegaríamos a un valor intrínseco de $418. Si queremos ser más conservadores, con una tasa del 12%, llegaríamos a un valor intrínseco de $362. Y si quisiéramos ser un poco más agresivos, con una tasa del 16%, llegaríamos a un valor intrínseco por acción de $482. Con la tasa mediana, que es la que utilizamos siempre, a precios actuales estaríamos pagando un 18% de premium. Actualmente el mercado está cotizando esta acción a un casi 19% de crecimiento para los próximos años. En el output, como bien decíamos, un 18% de premium, pero con un 10% de margen de seguridad, nuestro valor aceptable de compra sería de $376. Con un margen de seguridad del 20%, nuestro valor aceptable sería de $334, y con un 25% sería de $313. Díganme ustedes qué opinan de Microsoft, si creen que es rentable pagar un premium para esta empresa. Como vemos, dentro de los últimos 10 años siempre ha cotizado por encima del valor esperado, excepto en el bear market de 2022, pero siempre estuvo por encima del túnel que señala el valor intrínseco esperado. Actualmente se encuentra en el piso del túnel, lo cual quiere decir que está razonablemente evaluada. Pero en fin, díganme qué opinan de esta empresa, los leo en comentarios. La siguiente empresa es Nvidia, que year to date está subiendo un 36.47% y en el último mes únicamente ha bajado 0.72%, y esto es debido a que hoy también bajó un 2.81%, es decir, $5.24. Esta acción presenta balances justamente mañana, after market, luego del cierre del mercado, por lo que no tiene mucho sentido analizar su valoración a día de hoy. Vamos a estar haciendo un video del resumen completo de los balances de Nvidia para ver lo que el inversor puede esperar para el próximo año y para el próximo trimestre. Así que esta la salteamos y vamos a hacer un video completo más adelante. La última acción de hoy es Tesla, que year to date únicamente está por encima de 0.33%, es decir, está prácticamente neutra, y en el último mes ha bajado un 10.43%. El día de hoy también sufrió una bajada considerable en el precio, casi 2% y casi $8 de bajada. La valoración de esta empresa la verdad que es totalmente ridícula, cotizando un 215 de PE, 247 forward PE. No tiene sentido analizar esto porque obviamente es un PE extremadamente alto. No le encuentro sentido a analizarlo. Lo que sí podemos analizar es el crecimiento y podemos ver que este año ha perdido dinero y para el próximo año se espera que aumenten su revenue en un 4%, muy por debajo del promedio de sus últimos 5 años. Esto hace que el Price to Earnings Growth sea de 7.62, muy por encima de su promedio, que es altísimo, y muy por encima del promedio del sector, y los márgenes tampoco que sean tan grandes, únicamente un 17% de gross profit, por debajo del promedio de sus últimos 5 años y por debajo del sector, pero el flujo de caja por operaciones fue de 15.75 billones, muy por encima del promedio de sus últimos 5 años. Sus earnings per share se estima que crezcan en un ratio del 32% para los próximos 3 a 5 años, muy por encima de lo que es el sector, y por debajo del promedio de sus últimos 5 años, que era de 36% y medio. Esta es una información importante, ya que nos permite desarrollar un Discounted Cash Flow Analysis, que con una tasa del mismo 35% nos daría un valor intrínseco de $196, es decir, un 104% de premium en comparación a los precios de hoy. Como vemos, el mercado actualmente está apreciando un 50% de aumento en su flujo de caja libre, lo cual veo muy poco probable que suceda para una empresa de esta magnitud. En el output, con un margen de seguridad del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $176. En esta imagen podemos ver el forward PE de las Magnificent 7, sacando obviamente a Tesla porque es muchísimo más alto y descalibraría todo el gráfico completo. Como vemos, la que menor PE tiene actualmente es Meta, la cual ha sufrido una bajada considerable en el precio, y la del PE más alto es Apple con un 32.45, que puede significar sobrevaloración. En fin, díganme ustedes qué opinan, qué piensan de estas 7 empresas, si están esperando un buen bull run para el año que viene o si por el contrario estamos en una burbuja de lo que viene haciendo ser la inteligencia artificial. Como siempre, no olviden suscribirse, darle like a este video, lo que me motiva mucho a seguir trayéndoles contenido. Espero que este video les haya servido, espero que este canal les sirva para aprender acerca de finanzas, valoraciones, investigaciones, etcétera, y espero podamos crecer juntos en todo lo que viene haciendo ser inversiones, finanzas, economía. Sin más para decirles, muchísimas gracias por el video y hasta pronto. Chau chau.